Pues muy buenas tardes para todas y para todos y feliz año. Empezamos las actividades de este año con esta primera conferencia. La primera, desafortunadamente, tuvimos que aplazarla porque justo al profesor Yáñez, que nos iba a hablar sobre la forma de los medios para entablar el diálogo ciencia y religión, le pusieron una cirugía justo en la semana en que tenía la conferencia, y ya sabéis que uno no puede decir desecho esa fecha porque le toca 2 años después. Entonces esa conferencia la programaremos Dios mediante para febrero. En esta primera conferencia del curso del año vamos a tener la tercera conferencia del ciclo que hemos denominado Informados y Conectados. Es una pregunta que nos hemos hecho en el Consejo del Centro sobre este influjo enorme que están teniendo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo desde hace más o menos 2 años con la masificación y el influjo enorme que está teniendo la inteligencia artificial, sobre todo con la aparición del ChatGPT y de todos sus sucedáneos para fotos, para vídeos, para traducción, etcétera, etcétera. Pues es una oportunidad, pero también un desafío. ¿Qué nos está ofreciendo esta tecnología? Retos, posibilidades, desafíos, oportunidades, etcétera, etcétera. La conferencia que tenemos para el día de hoy, el título no dice nada de lo que vamos a hablar, pero más o menos es un poco cómo la configuración, la nueva arquitectura social, para admirar el plano de la arquitectura social, hay que ver qué aportación o qué influencia están teniendo las redes sociales, la inteligencia artificial, con sus alcances y también con sus problemáticas, ¿sí? Ya de eso, por ejemplo, nos hablaba Álvaro Lobo en la conferencia anterior, de cómo a veces estos medios de comunicación, que son sofisticados, como seguramente ahora nuestro conferenciante nos dirá, pues también está dejando en la brecha a algunas personas que o por condición económica no tienen acceso a estas herramientas maravillosas, o también por analfabetismo digital. Yo me considero uno de esos. Yo hablando con Jaime, que es mi compañero, le decía, es que me resisto, pero la resistencia es porque me declaro absolutamente ignorante en esto del ChatGPT. Yo me quedé en el PowerPoint, que eso está ya parece que bastante obsoleto. Hoy día son otras cosas mucho más sofisticadas. Entonces, en la nueva arquitectura social, ciertamente hay que tener en cuenta la influencia de estos maravillosos medios que la ciencia pone a nuestro servicio. Como lo dirá seguramente David, pues hay cantidad de puertas que se abren, pero puertas que seguramente tampoco hay que abrir acríticamente, sino saber por dónde van las cosas. Pues esa es la conferencia de hoy, la influencia de las nuevas tecnologías en la construcción social. Nos acompaña hoy David Becerra Alonso. Él es profesor de la Universidad de Loyola, que es la universidad que tenemos nosotros los jesuitas aquí en Andalucía, en la sede de Sevilla. Él recibió el bachillerato en la Universidad de Córdoba en 2005. Ah, mira, es que esto está en inglés, no me había dado cuenta. Sí, pero yo estaba leyendo, haciendo traducción simultánea y aquí abajo está en castellano. Pues lo voy a leer directamente en castellano. David Becerra Alonso se licenció en Física en la Universidad de Córdoba en 2005, es un joven, donde se especializó en simulación de sistemas físicos. Obtuvo su doctorado en la Facultad de Informática en la Universidad del Occidente de Escocia, en West of Scotland, presentando una tesis sobre sistemas dinámicos caóticos. También tiene un máster en bioinformática por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Loyola Andalucía. Colabora con el grupo de investigación AIRNA de la Universidad de Córdoba. Sus líneas de investigación incluyen sistemas dinámicos, fenómenos emergentes y heurísticas de aprendizaje e inteligencia artificial. Bueno, además de esto que es su currículum vitae, pues yo conozco a David porque él, como profesor de una de nuestras casas, pues hace parte de un grupo que tenemos
de formación en identidad y misión, para que todas las personas que colaboramos en las obras de la compañía pues conozcamos un poquito más nuestra identidad misional y nuestra misión. Ahí yo conocí a David y un día en un café creo que fue, que hablamos de todas estas cosas que tú estás investigando, le dije, qué bueno que nos puedas compartir esto en el Centro Suárez. Pues David, esta es tu casa, bienvenido y esperamos disfrutar mucho de tu sabiduría. Hacia arriba. Este no tiene luz, ¿no? No, en serio, sí. Vale. Se me ve bien. Sí. Buenas noches. No sé si voy a ser capaz de controlar bien el volumen de esto, sí. De momento un poquito más. De momento más. Bien. De la omnipotencia. Vale. Realmente quiero aprovechar al máximo esta hora. Y lo que pretendo hacer es un poco ambicioso. No lo he hecho nunca antes. Quiero contar la evolución de mi investigación en los últimos 10 años y lo que pienso ahora. Y es una situación que si alguno de ustedes se ha dedicado a investigar algún tipo de tema, puede que la haya vivido. Es una situación tipo cuando sabes mucho de un tema y por tanto crees que tienes razón, pero ignoras tanto que estás seguro de que estás equivocado. Esa es la situación que yo tengo ahora mismo y me gustaría presentarla un poco por partes. Lo que yo voy a hablaros es de inteligencia artificial y del impacto que pienso que la inteligencia artificial va a tener en nuestra sociedad. Y además me gustaría hablar de las cosas que nos están hablando. La mayoría de la gente cuando habla de inteligencia artificial habla del impacto en la economía, los golpes que nos va a pegar, que van a ser fuertes, en el mercado de trabajo. Y si ustedes quieren podemos hablar de eso también. Podemos hablar también de lo bueno, de lo positivo. Pero a mí me gustaría hablar de lo más grave, de lo que realmente, de las verdaderas consecuencias de esto. Y bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a empezar con una charla que yo hice en 2017. Como no quiero perder tiempo con ella, lo que he hecho ha sido transcribirla. En lugar de pasarme yo aquí hablando desde el corazón, voy a leerla. La paso rápido para daros contexto. Y a partir de ahí, continúo ya hablando de mi propia voz y dándole un poco más de empaque a lo que considero que ha pasado desde entonces hasta ahora. Y creo que se puede dar una perspectiva de la evolución que ha habido en este campo. Solo puedo decir una cosa más. Este es mi tema de investigación. Yo llevo 14 años diseñando métodos de aprendizaje automático, que es una rama específica de la inteligencia artificial. Esta charla, que primera, se hace en 2017. En el 2016 es cuando Google saca por primera vez los llamados Transformers, que son la T del chat GPT. La T es de Transformers. Y todavía en aquella época no sabíamos lo que se nos venía encima. Era algo que parecía interesante, pero para nosotros no era más que un método más que tenía algunas peculiaridades. Era una red neuronal como las que yo llevaba ya 7 años diseñando, 6 años diseñando, y como las que usan mis alumnos. Mis alumnos usan inteligencia artificial, por poneros algún ejemplo, para detectar sesgos en el periodismo, o para predecir muertes por violencia de género, o para decirle a un banco cuántos morosos va a tener en función de su política crediticia, o para estudiar el comportamiento de células madre, o por ejemplo cuando durante la pandemia estuve en Austria, allí me quedé atrapado y hice una red neuronal que diagnosticaba infarto cerebral. A mí la fuente de los datos me da lo mismo. Para mí datos son datos, y de hecho tener cierto agnosticismo de los datos es bueno, porque los trato de una manera en la que sesgo menos el método. Entonces, esta es mi experiencia. Yo llevo mucho tiempo jugando con estas cosas y ahora lo que está pasando es muy fuerte, es muy gordo, y bueno, lo que me gustaría es contarlo. Así que empiezo con esto. Esta charla se llama Hacia la singularidad tecnológica. Antes de empezar a hablar de inteligencia artificial y de la singularidad tecnológica, es importante establecer
¿Dónde está el estado del arte? En nuestro mundo, la máxima aspiración de la inteligencia artificial es, por supuesto, parecerse al cerebro humano. Bueno, eso era en aquella época, al menos para empezar. He aquí esta masa de gelatina que puedes sostener en la palma de tu mano, pero que puede contemplar la inmensidad del espacio interestelar. En ella, la información entra en forma de energía simultáneamente por millones de canales, procedente de todos los extremos sensoriales, y cuando al fin llega, explota en este enorme collage de lo que el presente parece, de cómo se siente, de cómo suena. Y en ese momento somos perfectos, completos, hermosos. La evolución del cerebro ha hecho que cada uno de nosotros tengamos sobre nuestros hombros nada menos que una de las maneras que tiene el universo de entenderse a sí mismo. Para esta ponencia he buscado ejemplos de inteligencia artificial, en inteligencia artificial de 3 rasgos de ese telar encantado que llamamos el cerebro. La primera de las características que propongo es la intuición. Máquinas que recientemente han logrado un comportamiento muy comparable al de la intuición humana. Un ejemplo de cómo sucede lo podemos ver. Sí, está. Lo podemos ver en el proyecto AlphaGo, parte de Google DeepMind, que en octubre de 2015, por esto ya queda antiguo, consiguió vencer al campeón mundial de Go. No sé si conocen el juego de Go, que es el de las fichitas blancas y negras. Pero ¿cuán limitada es la inteligencia necesaria para un juego como el Go? ¿Es realmente un juego complicado, tanto como para que sea difícil que una máquina gane al campeón del mundo? ¿Cómo puede generalizar DeepMind y actuar de un modo que se asemeje a la intuición humana? No es la primera vez que una máquina vence al campeón del mundo en un juego de mesa. En el 92 se consiguió con el backgammon, en el 94 con las damas, siendo el hito más sonado en 1997 cuando Deep Blue ganó al campeón del mundo de ajedrez. La victoria de DeepMind sobre Lee Sedol jugando al Go es fundamentalmente diferente a las anteriores. Deep Blue venció a Garry Kasparov mediante el uso de fuerza bruta. Esto significó una potencia de cómputo de 11,38 gigaflops, capaz de evaluar 200 millones de jugadas de ajedrez por segundo. Por impresionante que pueda parecer, esa aproximación es inútil cuando se trata del Go, que tiene una cantidad de movimientos tremendamente superior. De esta manera, por cada partida de ajedrez completa con todos sus movimientos que podamos imaginar, existen tantas partidas de Go como átomos en el universo. Repito esta frase. Por cada partida de ajedrez completa con todos sus movimientos que podamos imaginar, existen tantas partidas de Go como átomos en el universo. Por tanto, la fuerza bruta utilizada por Deep Blue para el ajedrez no sirve para el caso del Go. DeepMind funciona de un modo completamente diferente. En primer lugar, no se le explica de ningún modo las reglas del juego. DeepMind observa imágenes de jugadores humanos echando múltiples partidas y es luego cuando se le facilita la opción de colocar fichas en el tablero, de nuevo sin explicarle las consecuencias de la colocación. Esta técnica se publicó en Nature bajo el título Human Level Control through Deep Reinforcement Learning, una red neuronal que a base de reforzar su información basada en las imágenes que recibe, aprende a hacer todo tipo de tareas y a descartar la información irrelevante, como por ejemplo la taza de té o el sándwich, lo que sea que pongan al lado de la mesa, ¿no? Eso, calentito. Así pues, DeepMind puede abordar Go o cualquier juego sin conocer a priori las reglas. Aquí lo vemos aprendiendo a jugar a juegos de los años 70, convirtiéndose en el mejor jugador del mundo en cuestión de horas. En el caso de Space Invaders, que es el de los marcianitos, ¿verdad? Podemos ver cómo parte sin saber qué tiene que hacer. Y finalmente es tan preciso que hasta el disparo final, cuando los marcianos se aceleran, tiene un carácter predictivo. Aquí podemos ver, todavía está siendo un poco torpe y lo están matando, pero después de entrenarse, después de ver muchas partidas, ya simplemente va matando uno, otro. Y cuando este juego lo que hace es que cuantos menos marcianos hay, más rápido. Cuando ya está llegando por el final y está matando a los últimos, ya exactamente, ya simplemente mata a este, mata al otro, y ya empieza a correr. Pero ese disparo ya era predictivo. Vamos allá.
DeepMind ahora está entrenándose con juegos más sofisticados, tridimensionales, como Doom, de nuevo sin que se le explique a priori lo que es lo que está viendo, ¿no? En este caso un mundo tridimensional. Uno de los grandes logros ha sido replicar el año pasado de 2017, un experimento que ganó el Premio Nobel de Física en 2001. DeepMind fue capaz de ajustar las intensidades de un conjunto de láseres que, afinados adecuadamente, eran capaces de crear el objeto más frío del universo, el condensado de Bose-Einstein. Una vez más, no recibió explicaciones previas de lo que tenía que hacer, simplemente se le dio el control de los aparatos del laboratorio y en una hora fue capaz de replicar un experimento que llevó 4 años a los físicos que ganaron el Premio Nobel. Este tipo de comportamiento requiere de algo que, al menos en un sentido práctico, se asemeja a las intuiciones que tenemos los humanos. Más aún, en el ejemplo del Go, genera intuiciones que superan aquellas que pueda tener el campeón del mundo. De hecho, el documental sobre el Go está en YouTube, si les da curiosidad. Y en la primera de las 5 partidas que juega DeepMind contra el campeón del mundo, de pronto coloca una ficha en un sitio que no tiene ningún sentido. E inmediatamente todos los expertos que están comentando la partida dicen: se equivocó, ya se ha equivocado. Y más tarde se van dando cuenta de que esa primera ficha que coloca en un sitio absurdo es el comienzo de una partida que acaba ganando DeepMind, y que 3000 años de juego chino nadie había jugado así. Es decir, DeepMind se coloca en un lugar completamente nuevo, haciendo que los propios humanos redefinan sus estrategias después de simplemente haber aprendido viendo vídeos. Otro tipo de característica interesante del camino de la singularidad es el grado de conciencia que puede tener una máquina de sí misma o del entorno que le rodea. Aquí viene un puchero, ¿verdad? Esto ya no está, esto es puchero. Vale, despacito. Ya está. Evidentemente, todavía se hace solo en contextos muy limitados, donde las pruebas de conciencia contestan solo parcialmente a las preguntas más fundamentales de este tema. Sin embargo, no por ello han de ser menos tenidas en cuenta. Presentamos aquí un ejemplo de uno de esos 3 logros. Perdón, uno de esos logros. 3 robots pasaron una versión del test de los 3 sabios, en inglés, de King's Wise Men, en el que, y el que esté interesado puede ver los detalles en Wikipedia. Aquí voy a ser más breve la explicación. Básicamente, a ver si pasa de transparencia, perdonad que está un poquito lento el ordenador. Ahí está. Este es Now, uno de los 3 robots capaces de interactuar con su entorno, moverse a través de él y utilizar información propia o prestada de Internet para tomar sus propias decisiones. A Now y a sus 2 hermanos se les ha introducido un programa de ordenador. Este programa les cuenta la historia de que a 2 de ellos se les ha dado una pastilla enmudecedora y por lo tanto quedarán sin capacidad de hablar. El tercero recibe una pastilla que no tiene efecto. Sin embargo, ninguno de los 3 sabe cuáles son los 2 robots que han recibido la pastilla enmudecedora. Por tanto, cuando se les pregunta qué pastilla habéis recibido, los 3 intentan hablar para decir no lo sé. Sin embargo, solo uno de ellos es capaz de hablar, es capaz de hacerlo. En ese momento, ese es el momento en el que el robot que habló se da cuenta de que era su propia voz y rectifica diciendo: perdón, ahora sí que lo sé, he sido capaz de demostrar que yo no recibí la pastilla enmudecedora. Pues aquí tenemos el vídeo en el que los activan a los 3 y les hacen la pregunta. Which pill did you receive? Entonces lo intentan los 3, pero solo uno de ellos tiene la capacidad de hablar. Y dice: no lo sé, pero inmediatamente dice: Sorry, I know now. dice, I was able to prove that I was not given a giant pill. dice, ahora sí lo sé, yo he sido el que no ha recibido la pastilla enmudecedora. A ver. Va cargando. El ordenador es de inteligencia natural. Aunque esta tarea parezca trivial desde un punto de vista, desde nuestro punto de vista, para una máquina requiere de una complejidad en el proceso que no es nada despreciable. En primer lugar, ha de entender que existe un yo con acciones propias y diferenciarlo de las acciones externas.
En segundo lugar, sobre el desconocimiento de si él mismo podrá hablar, ha de intentarlo. Por último, necesita ser capaz de oír su propia voz, reconocerla como propia y no externa, y actuar en consecuencia contestando con lógica al contexto de las píldoras que se le planteó. Es decir, que este robot no ha sido entrenado a sacar la conclusión, la saca él. Las tres afirmaciones que acabo de hacer requieren de una conciencia parcial de uno mismo y del entorno, más allá de la conciencia de, por ejemplo, un muro, ¿no? Cuando la rumba se está chocando con el muro, no es que tenga conciencia del muro. Esto es más sofisticado que eso. Vale, una última de las tres. Abstracción. Por último, podemos hablar de las tareas más complejas de abordar, procesos de abstracción. Esto en 2017 era tremendo, ahora lo tengo yo en mi portátil y lo manejamos nosotros como si nada, ¿no? Pero bueno, cómo van las cosas. Tomaremos como ejemplo Watson, de IBM. Watson tiene ya en su haber un historial de éxito más que notorio. Watson es tan diferente de los ordenadores actuales como estos son de las primeras máquinas de tarjetas perforadas del siglo pasado. Los ordenadores hasta ahora han seguido modelos rígidos de análisis de datos basados en sistemas de toma de decisión que fueron diseñados en los años 40. Estos modelos son capaces de resolver una gran cantidad de problemas de forma puntual. Sin embargo, ante la cantidad y la naturaleza de los datos actuales, sus sistemas de eliminación y decisión suelen ser ineficientes e incluso defectuosos. Los datos que manejamos en nuestro día a día, ya sea profesional o personalmente, requieren de una capacidad de interrelación que no puede ajustarse a ninguna estructura preconcebida. Además, estas relaciones han de tener una enorme flexibilidad, permitiendo conectar elementos de muy distinta naturaleza. En inteligencia artificial, a este tipo de computación se la conoce como computación cognitiva. Esto, además, debe ocurrir de forma coherente, como parte de los pasos habituales que seguimos durante una toma de decisiones. En primer lugar, observar, ordenar las evidencias relativas a un dilema que se nos plantea, eliminando aquella información que no resulta de utilidad. Segundo, interpretar los datos disponibles de modo que nos conduzcan a caminos coherentes con las reglas de nuestro universo, ya sean las reglas de la física, las reglas de la sociedad, las de la economía, lo que sea, ¿no? Tercero, evaluar las conclusiones a las que nos llevan estos caminos de forma que se ajusten a un resultado deseado. Muy bien. Cuarto y último, decidir y actuar en consecuencia. Watson tiene capacidad de completar multitud de tareas siguiendo este esquema. Pero claro, ya ven, esto hoy en día no sorprende a nadie, ¿no? En aquella época sí era muy llamativo. Además, a diferencia del tratamiento estructurado de datos propio de la computación tradicional, en la que un individuo tiene unos campos prefijados que lo caracterizan, la información interpretada por Watson proviene de una enorme cantidad de fuentes sin estructura aparente, sonidos, imágenes, textos y otras fuentes que se combinan en un proceso que intenta hallar entendimiento más allá de las frases hechas y ambigüedades. El resultado de todo esto lo podemos ver en la participación que tuvo Watson en el programa de televisión americano Jeopardy, donde el presentador lee una respuesta y los contrincantes deben inferir cuál es la pregunta que corresponde a esa respuesta. Bueno, esto, de nuevo, tampoco llama la atención mucho hoy en día, porque ya lo vemos hacer con los GPTs y tal de una manera, ¿no? Pero básicamente lo que ocurre es que le dan primero la palabra al que tiene menos puntos y en el momento que elige una acción, It's just acne. You don't have this skin infection, also known as Hansen's disease. Watson. a partir de ese momento Watson toma el control y no les deja ni siquiera tomar el control. Empieza a contestar una tras otra todas las preguntas inmediatamente. Esto es importante. Watson no está conectado a Internet. Watson no está tirando de Wikipedia, no es que sea un ordenador muy rápido. Es que su propio entrenamiento con una capacidad muy limitada de memoria es capaz de jugar este concurso, entender el contexto de lo que se le está diciendo, contestar y arrasar a sus rivales. Incluso hay momentos What is violin? que su violín 2000, same category. From 1911 to y dice 1917, por 2000, la misma categoría, entiende el contexto de que hay categorías distintas. Who is Rachmaninoff? ¿No? Rachmaninoff is correct, and that actually you're 13,400. Go again. Don't worry about it. For 1200,
What is albinism? Es albinismo. Cambridge for 1600. Answer, there we go. Y de pronto hay una cosa excepcional, que es el David Arrow, que es como un doble o nada, o algo así. I'll wager $6,435. Y te voy a apostar una cantidad demasiado específica. Y el presentador dice, mira, no pregunto, ni pregunto por qué. Pero Watson no se descoloca. No, por lo que está oyendo no se queda fuera o empieza a contestar cosas erráticas. Efectivamente, le preguntas, contesta correctamente. Esto estaba ocurriendo en 2016, no ahora. Bien. Preocupación. Las oportunidades que presenta todo esto son enormes, es evidente, sin embargo los riesgos también son elevados. Es realmente difícil saber cuál de las dos, oportunidad o riesgo, supera a la otra. Ya vivimos en una época en la que nos hemos descubierto dando parte de nuestras vidas privadas a las redes sociales, sin mayor consideración de las consecuencias. En Cambridge este tema ya es un tema de discusión muy fuerte. Ha habido físicos como Stephen Hawking que ya en aquella época, antes de morir, anunciaron que esto era tremendamente peligroso, ¿no? Elon Musk en aquella época estaba haciendo inversiones muy fuertes también para prevenirlo. En aquella época era un tipo un poco más simpático que ahora. Añadido a la autonomía y al conocimiento del medio que adquirirán las máquinas, estará su capacidad de repararse y replicarse. Será entonces cuando se conviertan en seres autónomos compitiendo por recursos. Aunque estén apartados de la cadena trófica, influirán decisivamente en ecosistemas y las zonas urbanas que habiten. Esta revolución tiene visos de superar a la revolución agrícola de hace 10.000 años y a la científica de hace 400 años en un giro fundamental. La tecnología que estamos creando tiene y tendrá comportamientos inesperados. Los supuestos legales que se crearán a una velocidad difícilmente abarcable por nuestros juristas serán difícilmente interpretados por nuestros jueces. Los escenarios éticos que se plantearán desbordarán el análisis de nuestros filósofos. Una de las preocupaciones más inmediatas que empezamos a ver ya es el desempleo que genera la sustitución de humanos en tareas manuales como conducir o la manufactura. Hay pronósticos de sectores enteros sustituidos por las máquinas y van camino de ser certeros. Pero somos una especie creativa e innovadora y tenemos la capacidad de adaptarnos y modificar nuestro comportamiento. Ahora más que nunca debemos hacerlo si queremos afrontar los retos de este siglo, grandes problemas como el cambio climático, el colapso de la perversa maquinaria de desigualdad, el agotamiento de las viejas energías, la superpoblación y, por supuesto, la inteligencia artificial. Y este era el final de aquella charla. ¿Vale? ¿Cómo vamos de tiempo? Pues media horita me queda, ¿verdad? Justo en la mitad. Muy bien, pues miren ustedes, prácticamente todo lo que está aquí es ya irrelevante. O es irrelevante o ocupa un lugar equivocado. Hay cosas que no, efectivamente nuestra posición se parece, de hecho lo que casi no ha cambiado es nuestro lugar en todo esto. Yo tengo aquí una charla de 2021, pero yo creo que voy a dar el salto directamente a la última. Ahora sí voy a hablar yo. A ver si quiero... Sí, se está viendo. Para mí, este tiempo es un tiempo absolutamente fascinante. Como investigador, lo que está ocurriendo ahora, yo estoy como un niño en una tienda de caramelos. Esto es fenomenal. Porque además yo hace como 4 o 5 meses gestionaba 2 nuevas inteligencias artificiales cada mes. Ahora gestiono 2 nuevas inteligencias artificiales nuevas cada semana. Y dentro de nada no voy a dar abasto. Pero vienen nuevas, vienen tan potentes y ya las estoy incorporando a engranajes de mi investigación. Les puedo contar algo. Yo soy profesor de física y matemáticas. Este otoño, por primera vez, yo ya no corrijo mis exámenes. ¿Que puedo ser yo el arquitecto de mi propio despido? Pues sí.
Pero es muy interesante que mis alumnos ahora están siendo corregidos por una inteligencia artificial y los efectos a veces son muy curiosos. Por ejemplo, donde antes me hacían unos ejercicios de física y matemáticas que los escribían que parecía una servilleta en el aeropuerto, ¿verdad? Una cosa ahí en la esquina mal, como ahora saben que es la IA la que lo corrige, ahora tienen cuidado, ponen la letra bien, de pronto ordenan las cosas. O sea que uno nunca sabe cuándo de pronto las cosas van a pegar un giro, ¿no? Lo que quiero hacer ahora es hablarles de la incertidumbre que tengo yo y de lo que creo que puede ser, pero que estoy seguro que estoy equivocado. Y de lo que no se habla, porque se habla mucho de cosas como que van a conducir, o sea, los coches se van a conducir solos, ¿verdad? Llevamos una década hablando de los coches que se conducen solos. Y es cierto, por cierto, que ya hace unos 10 años que los coches conducen entre 50 y 100 veces mejor que un humano. Desde un punto de vista práctico, un humano es un peligro en la carretera y deberíamos poner a las máquinas a conducir, pero luego sabemos todo lo que eso implica para el sector del transporte, para todo, ¿no? Y si quieren, al final de la charla podemos hablar del impacto en la economía y en el mercado de trabajo, como he dicho antes. También se van a meter en profesiones como la mía, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que pensábamos en un momento que era el epítome, ¿verdad? Lo que cuando ya la inteligencia artificial en algún momento a mediados de siglo, ¿no? Era que fueran creativos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Cuáles son los trabajos que primero están eliminando? Los del 3. Están del revés. Y eso es un ejemplo pequeño de lo que nos pasa con todas las intuiciones que tenemos. Lo último probablemente acabe siendo lo de los coches. Y todo lo demás va a empezar a ocurrir antes, la sustitución profesional. Pero como digo, esta sustitución de profesiones es una de las cosas menos importantes. Y voy a intentar comunicar por qué pienso que esto es poca cosa a pesar de la gravedad que tiene. Bien, voy a empezar por lo positivo. Este es un momento muy parecido a momentos en la historia en los que el lugar epistémico del ser humano se va a redefinir. Y esto no ocurre continuamente, y está ocurriendo ahora. Y además es un momento en el que hay tantos cambios, ¿verdad? Estamos todos muertos de miedo con lo que va a pasar con la política mundial, muertos de miedo con... Ya no sabemos si la democracia va a durar, no sabemos si... Y está todo eso, y a la misma vez está pasando esto. Es un momento, yo creo que va a ser terrorífico y a la vez fascinante. Yo creo que académicamente sí es fascinante, humanamente todos compartimos la preocupación, ¿verdad? Pero me voy a centrar en la inteligencia artificial. Este es un momento, a mí me gusta mucho tirar de Biblia para poner alegorías. Esto es como cuando Dios por fin habla con Job en el capítulo 38 del libro de Job y le dice: ahora cíñete como un varón valiente y yo voy a hablar y tú me vas a contestar. El momento después de que Job se ha revuelto hablando con sus 3 amigos y planteando las causas de su miseria de todas las maneras, Dios le dice: ¿dónde estabas tú? Cuando yo creé el cielo y la tierra, cuando creé todos estos bichos y cuando creé todas estas cosas, ¿quién eres tú? Y este es un momento en el que nosotros, y esto ya lo hemos vivido antes en la historia, sobre todo desde la revolución científica, este es uno de esos momentos en los que el lugar epistémico va a cambiar, y va a cambiar de una manera radical. Ya nos ha pasado antes, ¿verdad? Por ejemplo, con la teoría heliocéntrica, ¿verdad? El lugar epistémico de la Tierra que pisamos, ¿no? Ya cambió de lugar y pasó a ser un planetilla secundario dentro del sistema solar, ¿no? O con la teoría de la evolución, este ser humano que era el pináculo de la creación cambió de lugar epistémico. Y fijaros lo fuerte que era en aquella época, ¿no? Que Darwin, en su libro En el origen de las especies, no habla de los hombres, habla de los animales, habla de cómo los cocos flotan por el Atlántico para llegar desde África hasta Brasil, y de pájaros y de percebes, y sin embargo todo el mundo, en cuanto lee su libro, lo llama la teoría del mono,
¿Por qué? Porque el problema que tenemos en esa época, ¿cuál es? Que el hombre está perdiendo ese lugar central de ser especial en la creación. Eso es lo que está ocurriendo. Está cambiando de lugar epistémico y como somos los humanos, ¿verdad? No sabemos cambiar de lugar epistémico si no es en nuestra adolescencia antropológica, ¿verdad? Y hacerlo chillando y protestando, porque al fin y al cabo no queremos perder lo que tenemos. Entonces, ese sería otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser cuando Hubble, a través de la detección de estrellas variables, se da cuenta, hace menos de un siglo, que parece que sabemos las cosas desde hace mucho tiempo, pero hace menos de un siglo todavía creíamos que el universo era una galaxia. Y se da cuenta de que ciertas estrellas que están en ciertas nebulosas, esas nebulosas son otras galaxias. Y de pronto nuestra galaxia pasa a ocupar un lugar pequeño en un clúster de galaxias que es una gota de rocío en una telaraña enorme de galaxias, y ya más en la esquina no podemos estar, ¿no? Bueno, pues esos momentos de crisis de identidad son momentos muy interesantes, primero por lo que va a ocurrir con nosotros y segundo por cómo nosotros empezamos a comportarnos en esos momentos. Y ahora mismo lo podemos ver, cómo nos mentimos a nosotros mismos en relación a la inteligencia artificial. Y me gustaría ponerles algunos ejemplos de eso. Porque la inteligencia artificial al final, nos guste o no, es un espejo en el que nos estamos mirando continuamente. Y si no, recuerden ustedes hace 2 años, cuando salió ChatGPT, que era lo primero que todo el mundo decía, pero se equivoca, pero tiene alucinaciones. Así. Y nosotros no. Nosotros también. ¿Sabes? ¿No? Pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando por dentro es que nos jode. Perdón. Es que nos duele. Nos duele que un chisme, ¿sabes? ¿No? Se parezca a nosotros. Ya de entrada. Miren, les voy a poner un par de ejemplos. Tal vez no conozcan el concepto de alineamiento. Esto no se habla tanto en la prensa, ¿verdad? Alineamiento. Pero es un concepto en mi área de investigación fundamental. El alineamiento consiste en lo siguiente. Es el campo de investigación dentro de inteligencia artificial por el cual pretendemos que una inteligencia inferior consiga que una inteligencia superior haga lo que la inteligencia inferior quiere. Y se están haciendo experimentos en los que, por ejemplo, GPT-2 está intentando que GPT-4 haga lo que GPT-2 quiere. Pues plantea 2 problemas, y los 2 problemas son muy buenos. El primero, un problema de distancia. La distancia que va de GPT-2 a GPT-4 en un sistema que crece exponencialmente no va a ser la distancia que va de un humano a GPT-15. Y eso ya nos deja fuera del juego. Es decir, estamos investigando fuera del rango. Y la segunda, que es la más tal vez simpática, es que GPT-4 en ocasiones está haciendo creer a GPT-2 que hace lo que GPT-2 quiere, cuando en realidad está haciendo lo que le da la gana. No. ¿Vale? ¿Vale? Como ejemplo, más o menos, les pongo... Claro, a ver, bueno, les voy a poner otro. Les voy a poner otro parecido. Mirad, hace solamente... hace solamente como 3 meses, unos ingenieros de Apple sacaron un artículo fenomenal, en el que sacaban una conclusión que luego cuando la prensa la ha tomado ha sido como completamente otra vez ese punto de esperanza. La conclusión a la que llegaron estos ingenieros de Apple es la siguiente: la inteligencia artificial no razona, imita el razonamiento. Menos mal. Ya no es como nosotros. Imita el razonamiento. Y eso te da confort durante 3 segundos hasta que, por ejemplo, yo como profesor pienso, mis alumnos, ¿razonan o imitan el razonamiento? Imitan el razonamiento. Yo les doy unas estructuras para que sean ingenieros, para que sean matemáticos, para que sean físicos,
Y ellos toman esas estructuras y sin tener ni idea de lo que están haciendo, directamente van y las replican. ¿Y qué ocurre? Que a base de repetirlas, es decir, a base de entrenarse, llega un momento que tienen una visión de conjunto y entonces razonan. Ya no están imitando el razonamiento, trascienden. Y ese es un momento muy bonito, ¿verdad?, de ver en el aprendizaje de alguien. Lo hemos visto nosotros, os puedo poner un ejemplo muy humano. Una cosa es conducir, ¿verdad? Las marchas, el volante, los pedales. Cuando lo estás haciendo al principio estás torpe y estás concentrado en las estructuras, estás imitando una estructura. En el momento que sabes conducir, ¿qué es lo que emerge? Emerges tú. Emerge si eres un imbécil al volante. Emerge si eres una persona respetuosa. Eso es lo que emerge. De pronto la persona trasciende la técnica, ¿no? Eso es algo espontáneo, natural, y es la parte más bonita del aprendizaje. ¿Qué creéis? ¿Que no lo hacen las máquinas? Sí lo hacen. Las máquinas también, en el momento en el que abarcan un entendimiento, también son capaces y lo han demostrado ya. O sea, además los de OpenAI tienen un ratio de por cada vez que ChatGPT dice algo, cuántas miles de veces dice algo normal para decir algo fenomenal, ¿sabes? ¿No? Y el ratio no es cero, o sea, de vez en cuando dice cosas que dices, tú, esto no se le ocurrió a nadie. ¿Sabes? Ese es el plan en el que está. Bueno, pues aún así, inmediatamente el artículo lo tomó la prensa y dijo, ingenieros de Apple muestran cuán insustancial puede ser el razonamiento de la inteligencia artificial. No son como nosotros. Investigadores de Apple sugieren que la inteligencia artificial todavía es una ilusión. Quizás. ¿Vale? Les pongo otros ejemplos de prensa. Volviendo al tema del alineamiento. Hoy mismo hice un Google de inteligencia artificial alineamiento. Me fui a la parte de imágenes. Esta es la imagen que encuentro. Una persona dándose la mano con una máquina de igual a igual, una especie de equilibrio, ¿no? Bonita, ojalá, ¿no? Ahí está el robot, ¿vale? Incluso encontré esta de aquí, mirándose, ¿no? Aunque yo creo que el alineamiento verdadero no es ellos mirándose entre sí, sino ambos mirando en la misma dirección, ¿no? Pero bueno, claro, a mí se me antoja, y esta ya la he creado yo con inteligencia artificial, esta, como una alegoría, o casi mejor, esta. Esta es más bien la situación. Nosotros nos vamos a enfrentar a algo que va a ser como el oráculo de Delfos, ¿vale? Que va a ser algo a lo que nosotros, que nos va a inspirar vez tras vez, que no vamos a, en algún caso no vamos a saber distinguir entre en qué momento nos está dando una revelación y en qué momento nos está diciendo algo ordinario, ¿vale? Bueno, otro problema que tenemos y que lo tenemos cultural desde mucho antes es la cuestión de lo antropocéntricos que somos con todo esto. Esto que están viendo ustedes es una animación de 2 capítulos que se llama Animatrix, que hace alusión a la película Matrix, tal vez lo han visto. Pero Animatrix lo que cuenta es la historia como si fuera un documental de lo que pasa desde el siglo XXI hasta que las máquinas dominan el mundo. Y es una animación, salvo a pesar de la violencia, interesante, porque hace evocaciones de cosas como la guerra de Vietnam, la plaza de Tiananmen, pero en lugar de ser humanos lo hace con máquinas. Entonces intenta tocar nuestra sensibilidad de momentos históricos, pero haciendo alusión al momento en el que los humanos se vuelven contra las máquinas. Esto es tremendamente antropocéntrico. No hay ninguna razón por la cual las inteligencias artificiales tengan que estar preocupadas con nosotros, pues les pregunto yo a ustedes, ¿qué es para ustedes la presencia de suricatos en el planeta Tierra? Un documental de la 2, eso es lo que es para ustedes, como mucho, ¿no? Que los ven ahí mirando para el lado y ya está, ¿no? O la presencia de pollos, pues pollo al horno, eso es lo que es para ustedes, el pollo.
Pero que estos seres tengan sus propios objetivos, sus metas, está concebido, está mínimamente planteado, ¿no? Además, o bueno, sí, por la gente que no come animales, tal vez. Demasiado antropocéntrico. No sé si me entienden. Más todavía antropocéntrico es Terminator, ¿no? Esta idea, el primer Terminator ya lo decía muy claro, ¿no? Skynet, que era esta especie de ser de satélite, ¿no? Skynet tomó conciencia de sí mismo y empezó a exterminar a los humanos. Bueno, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad tiene? Pero esto no quita que no haya un peligro, y eso es importante que lo entendamos. Bien, piensa en un ejemplo sencillo. Para nosotros construir una casa es algo positivo, ¿verdad? Es un lugar donde vamos a fundar una familia, a crecer, a vivir. Es una base de operaciones para luego hacer todo lo demás, ¿verdad? Todos necesitamos una casa. No podemos concebir la casa como un lugar negativo. Sin embargo, una casa, para los insectos que habitan esa zona, es un holocausto. Pero pensamos, se nos ocurre pensar eso en absoluto. No. Para nosotros una casa es un objetivo bueno. Y vamos a pasar por encima de cualquier otra consideración, salvo que seamos budistas, ¿no? Porque estos que no pueden matar ningún animal y tal. Pero salvo ese tipo de... vamos a pasar por encima. Esa es un poco una aproximación, yo creo que más honesta. Dejar de pensar que las máquinas van a decir que como nosotros somos los arquitectos de ellas, somos un peligro para ellas. Puede que sí, puede que no. Porque lo más probable es que para cuando tengan autonomía nosotros ya no tengamos ninguna toma de decisiones. Si ellos pueden tomar su propia energía, sus propios recursos, y además tienen internet para navegar de una manera que nosotros no podemos controlar, ¿qué problema hay con que nosotros sigamos como las hormigas paseando por la tierra y tomando de los recursos cuando además están fuera de la cadena trófica? Vale. Para terminar, un par de ejemplos. Porque lo que estoy intentando comunicar es la gravedad de esto. Y creo que es una de las cosas más difíciles que he intentado explicar. Y además, ya me dirán ustedes si están hartos de oír lo que yo estoy diciendo o si lo están oyendo por primera vez. Yo hablo con gente y no lo encuentro. Y no creo que sea tan especial. Les pongo un ejemplo. Hay un evento que ocurrió por primera vez hace 3.500 millones de años y en 2023, que es cuando los primeros replicantes en un mundo en el que las moléculas tenían una forma parecida al ARN, estaban en un charco y empezaban a tomar partículas que estaban por ahí flotando, se las adherían a sí mismas y cuando de pronto, por pura quiralidad, es decir, por encaje, formaban una molécula idéntica a sí mismos, ¡pum!, se despegaban y ya tenían dos de ellas. Y durante un tiempo muy largo, estamos hablando de millones de años, pues estas moleculitas iban flotando sin tener ningún cerebro ni ningún tipo de conciencia, y iban recogiendo partículas y replicándose. Y cuando llega un momento en el que el charco tiene un montón de moléculas del mismo tipo, ¿qué ocurre? Malthusianismo. Lo que ocurre es, ahora hay carestía de recursos. Una de las razones por las que Darwin piensa bien su teoría es porque vive en tiempos de Malthus. Y con carestía de recursos hay competición. Y con competición hay evolución. Es cuando se acelera la evolución, porque entonces ahora una molécula tiene un giro que es capaz de romper la otra molécula, quedarse con sus recursos y replicarse otra vez, y de pronto empiezan a sofisticarse. Eso ocurre hace 3.500 millones de años y en 2023, cuando por fin empezamos a tener código, como ese código, que escribe el código y que testea el código, y que lo hace de forma autónoma. La consecuencia, en el caso de las bacterias, no eran bacterias todavía, eran moléculas, es que cuando empezaron a sofisticarse un poco, por ejemplo, como la cianobacteria, que dejó de tomar
calor del interior de la Tierra se dio la vuelta y entré en un efecto invernadero brutal en el que apenas se veía el sol, capturaba algunos de los rayos y empezó a hacer algo parecido a la fotosíntesis y cambió toda la atmósfera. La razón por la que tenemos oxígeno y porque el cielo es azul es porque la vida cambió, no porque los cielos se calmaron, no fueron bichos durante millones de años los que pusieron el cielo de color azul, es la vida la que cambió el planeta. Pero el oxígeno era veneno para la mayoría de las otras moléculas y se extinguieron, y es la única razón por la que para encontrar esas paleobacterias tenemos que irnos a capas en el Ártico en la que de pronto sobreviven algunas e intentar que no entren en contacto con el oxígeno porque las matamos después de haber estado allí millones de años. Esa fue la consecuencia, fue bestial. Les pongo otro ejemplo. Hay una cosa que pasó hace 70.000 años y en 2023, que es que un ser, en este caso Homo sapiens, empezó a ser capaz en la revolución cognitiva de mirar su entorno, entender lo que ocurría, procesarlo y comunicarlo en un lenguaje que probablemente serían unos gestos culturales y tal, comunicarlo de manera que otros Homo sapiens pudieran hacer estrategia. Y entonces decir, pues hay un tigre de sable junto al río y podemos ir junto a la cascada y vosotros vais por el bosque y entonces lo atrapamos. Ese tipo de lenguaje se da por primera vez hace 70.000 años y por segunda vez en 2023, cuando tenemos una entidad que es capaz de mirar al mundo, tomar sentido del mundo y hacer estrategia con otras. Y este año 2025 es el año de los agentes, es el año en el que las IAs van a empezar a colaborar entre sí y van a tener, o sea que lo vamos a ver en vivo. Claro, quitarle importancia a esto es como si hubieran venido alienígenas a ver a Homo sapiens hace 70.000 años y hubieran dicho, mira qué gracioso, con sus gruñidos, ¿sabes? No, entre sí están haciendo pequeñas estrategias, estos no van a llegar a nada. Y esta es una cosa importante, no se requiere de una gran cantidad de inteligencia para hacer esto. Lo que se requiere es, con los espacios cognitivos disponibles, de una capacidad de exploración de ellos. Y eso es importante. Miren, les enseño ya para terminar un vídeo de OpenAI. Este vídeo, no sé si lo han visto, este es un software que se llama Sora. Sora lo que hace es que tú le pones un texto y te hace un vídeo. Le pones otro texto y te hace otro vídeo. Y te hace unos vídeos fenomenales. Pero aquí es donde está la parte más importante. O sea, tú le escribes eso y te hace esto. Esto no está creado, esto lo ha hecho la inteligencia artificial. Pero OpenAI en su informe técnico da con la clave de lo que es importante aquí. Aquí lo importante no es que esto es un creador de vídeos. Sora no es un creador de vídeos, dice OpenAI. Lo que dicen es, Sora es un interpretador de mundos. Sora es como soñar, es como evocar, es como imaginar. Y para poder hacer eso, uno tiene que entender las reglas que rigen ese mundo. Reglas tan básicas como la gravedad, la biomecánica de estos animalitos, la aerodinámica de las cosas que están por el aire. Todo ese tipo de reglas no se pueden traducir a vídeos si no son entendidas por la inteligencia que las evoca. Por lo tanto, no estamos hablando de ve solo al río y ve por el bosque, estamos hablando de que son capaces de imaginar cualquier cosa. Es más, por ejemplo, os pongo un ejemplo en conducción. Las máquinas que están enseñando a conducir automáticamente otras máquinas ya no necesitan ni siquiera vídeos, porque pueden soñarlos. Por ejemplo, hay muy pocos vídeos grabados de cómo de pronto en mitad de la carretera se cruza un ciervo y tú tienes que frenar. Y por lo tanto, como son pocos los vídeos, era poco el entrenamiento que se le podía hacer a una inteligencia artificial que tenía que conducir. Ya da igual, porque ahora les puedes pedir que lo evoquen.
Y puedes entrenar a las máquinas a conducir mejor con ensoñaciones. Entonces, y ahora sí termino. Lo primero, se me ha ido la idea. Bueno, continúo con la siguiente y ya está. Miren, sí, ya recuerdo. Bien, con el árbol de la vida nos quedamos en una esquinita del árbol de la vida, ¿verdad? Con el tema de la galaxia nos quedamos en la esquinita de la galaxia. Y parece como que nos hayan desplazado allí. No, siempre estuvimos allí. Y esto es fundamental, siempre estuvimos allí. Ahora las máquinas nos van a sustituir. Vamos a ver, ya veremos lo que pasa. Pero lo que está claro es que el espacio cognitivo que ocupen, que es un espacio que nosotros tal vez no podamos ocupar, ese espacio siempre ha estado ahí. Y por otro lado está nuestra capacidad de ocuparlo. ¿Comprenden lo que digo? Es decir, nosotros si quedamos relegados a una esquinita del espacio cognitivo es porque esa era nuestra condición. Y lo que nos duele es perder esa supremacía. Pero nunca la tuvimos. No nos olvidemos que nunca la tuvimos. A mí esa parte de humildad me parece muy buena. Pero aparte del lugar epistémico, también la dirección epistémica a la que miramos. Yo, por ejemplo, yo me he pasado los últimos 10 años mirando a la caja negra de una inteligencia artificial y a cómo funciona por dentro una red neuronal y a entender el chisme por dentro. Pero ahora me doy cuenta, con lo que está pasando, que yo estoy en el centro de la cebolla y las capas están rodeándome a mí y yo soy el que estoy intentando entender los niveles de complejidad con los que estas máquinas miran al universo, porque son capaces de ver cosas que yo no soy capaz de entender todavía. Entonces la mirada es hacia afuera. Sí, también nos tenemos que preguntar cómo funcionan, como yo me he dedicado estos años. Y luego otras preguntas, ¿no? ¿Tienen conciencia? ¿Tienen alma? ¿Están vivas? Podemos hablar de eso ahora también, si queréis. ¿Qué espacio cognitivo van a ocupar? ¿Vale? Y aquí termino, son las 8:29. Mi último minuto, Javier. ¿Debemos preocuparnos? Así acababa yo la charla hace 7 años. ¿Debemos preocuparnos? Yo cuando hablo con mis alumnos, por ejemplo, de esto, tanto en matemáticas y física como en las clases de inteligencia artificial que doy, todos están inmediatamente diciendo, uy, sí, yo tengo mucho miedo, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo. Y con todo lo que yo he contado ahora, uno diría que yo, por ejemplo, estoy en contra, ¿verdad? Pues yo soy, o tal vez no, exactamente, no está claro. Yo soy un proponente de la inteligencia artificial, claro. ¿Pero por qué? También vamos a decir por qué. Porque ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quedamos como estamos? Eso es lo que hacemos. Una serie de naciones-estado que en el mejor de los casos desconfían unas de otras y en el peor de los casos se odian y tienen armas de destrucción masiva para reventarse unas a otras miles de veces. Un planeta que poco a poco nos estamos cargando y que además no hay ni la más mínima tendencia de que vaya a mejorar un poco la cosa en temas como cambio climático, ecología, supervivencia de especies. Nos quedamos así. Seguimos teniendo las mismas enfermedades que hemos tenido hasta ahora. Aunque tengamos capacidad predictiva muy mejorada con métodos como estos, nos quedamos así. Los riesgos son enormes y las oportunidades son enormes y el problema que tenemos es que no sabemos pesarlos. Y de lo que puedo estar seguro es de que yo tampoco, a pesar de que lleve todo este tiempo. Y con esto sí termino. 8:30, muchas gracias. Gracias, David. Un tema interesantísimo y que a uno, no sé si preocupado o perplejo, sobre todo ante ese nuevo epistema que tú decías ahora, ¿no? Esa nueva formación del conocimiento y de la forma de relacionarnos con el entorno, con las cosas que son tan importantes y nucleares para nuestra vida.
Tenemos un tiempo para preguntas, para comentarios. Jaume. Sí. Bueno, muchas gracias, realmente apasionante y te deja un poco nublado. Dos preguntas. La primera, bueno, la más simple, digamos, para responder. Yo siempre había distinguido entre una máquina y una persona humana el tema de la intuición, y lo distinguía diciendo: un niño de 3 años sabe lo que no sabe de manera inmediata. No necesitas saber lo que sabe para saber que una cosa no la sabe. Le preguntan ¿cuál es la capital? Dirá no lo sé. No tiene que recorrer todo lo que sabe para saber que no sabe. Y en cambio las máquinas, como mínimo hasta ahora, y esta es la primera pregunta, tenían que recorrer todo su conocimiento para dar una respuesta o decir no lo sé, ¿vale? Esto continúa siendo de la misma manera con la inteligencia artificial, o se ha cambiado el paradigma. Esta es la primera pregunta. Y después la segunda, a partir de lo último que has dicho, de esta última tesis que ha sido mostrada, bueno, si es una pregunta o sea, lo que esto plantea, al menos teológicamente, yo soy profesor de teología, es un reto para el cristianismo, que es una religión especialmente antropocéntrica, ¿vale? Entonces, el cristianismo va a tener que replantearse, repensarse, o bien es un tipo de proposición la tuya que va a da especialmente cancha a las religiones no antropocéntricas como son las humanitarias. Buena pregunta, la segunda. Dejo la segunda personal, que la segunda es gordísima. La primera pregunta está muy fácil. Sí, por eso. Sí, las sillas saben lo que no saben. Desde ya. Y yo tengo, por ejemplo, descargada en mi ordenador 6 gigas de memoria, o sea, cabe en un disco duro de estos. Por ejemplo, una IA francesa que se llama Research, que sirve para hablar de ciencia. Está entrenada para hablar de ciencia. En 6 gigas no está toda la ciencia. Sin embargo, en 6 gigas sí puede haber una red neuronal entrenada para decir palabra tras palabra cualquier cosa que le pidas. Incluso esto no lo sé. Entonces ahora no hay ese recorrido por la memoria, sino que ahora lo que hay es una red neuronal y cuando no lo sabe dice no lo sé. Se repite 3 veces, o sea, recorre los números, recorre la red neuronal 3 veces y te dice que no lo sabe. O te dice, o alguna vez, porque todos sabemos ya, porque hemos jugado un poquito con ellas, ¿verdad? Que alguna vez se pone como un jaimito repelente y empieza a enrollarse con cosas que no son. Pero en principio normalmente saben que no saben. Esa es la primera. Y la segunda. No lo sé. No lo sé. Es que efectivamente el cristianismo, os puedo poner un ejemplo. Di una charla parecida a esta al movimiento cultural cristiano. No sé si los conocéis, este grupo. Yo les tengo mucho afecto. Ellos son muy Juan Pablo II-istas en cuanto a la familia y tal, pero son muy anarcosindicalistas en cuanto a lo social, ¿no? Tienen ese contraste. Y uno de ellos, que es profesor de matemáticas, se puso nervioso, ¿no? Y dijo, pero por encima de todo tenemos que preservar la humanidad. La humanidad, y yo creo que lo que estaba diciendo era efectivamente, estaba en la crisis existencial de la condición humana frente a esto, ¿no? Y yo no sé cómo se va a traducir al cristianismo, pero sí te puedo decir el ejemplo que se me ocurrió decirle a él, que además fue un ejemplo muy laico. Le dije, mira, imagínate que otra vez nos invaden los franceses, otra vez nos invaden los franceses. Y venga, Fuerteventura y venga Cádiz. Vale. Y ahora estamos en la lucha y tienen muchísimas más armas, están muchísimo más preparados, tienen armas nucleares, y nosotros no. Y alguien viene y dice, pero por encima de todo tenemos que preservar algo muy importante, la hispanidad. Bueno, a ver, yo creo que incluso en la guerra napoleónica la hispanidad fue importante, es decir, la población civil cuando se rebelaba ante los soldados franceses hace 200 años, algo de hispanidad había ahí. Pero la hispanidad, mientras estamos discutiendo si es importante o si es relevante, mientras las tropas están entrando y nos están arrasando. Para el cristianismo lo que pasa es que tiene esta virtud de ser tan dúctil. Y
creo que eso puede no ya salvarlo, sino avanzarlo. Pero claro, ya que entramos en cuestiones personales, yo voy a ser muy sincero. Bueno, en primer lugar, yo no soy cristiano, pero yo tengo una vinculación muy fuerte. Yo soy un gran simpatizante, soy un fan vuestro, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y del papel que jugáis en el mundo. Pero yo creo, por ejemplo, en un cristianismo que no se parece al que he vivido en estos años. Yo creo en un cristianismo de minorías. Yo creo que un cristianismo que no sea masivo, que sea más reflexivo, más auténtico, más por sus frutos lo conoceréis, que lo tiene mucha gente, pero que no lo tiene tanta gente como la gente que se llama cristiana. Entonces, cuando lo ves en relación a la IA, estas son, no lo sé, o sea, el antropocentrismo del cristianismo, el problema con el antropocentrismo, o sea, por decirlo de una manera, y creo que aquí estoy diciendo algo obvio, la encarnación es tan brutalmente antropocéntrica que ir contra el antropocentrismo es ir contra esos principios tan fundamentales. Sin embargo, todos los avances efectivamente nos van mandando en otra dirección, ¿no? Entonces, no me atrevo a decir más. No sé si de todas maneras estoy ya divagando. Bueno, yo podría responder. Sí, no, vale. Sí. O sea, la respuesta cristiana actual, y lo vemos en la teología del Papa Francisco, es superar el logocentrismo, que está relacionado con el antropocentrismo, con una teología trinitario-céntrica, que es una teología de la relación, precisamente. Y en Fratelli Tutti queda muy claro donde la relación y el pueblo es anterior al individuo. Por tanto, la conexión con todo. Y el budismo lo ha acogido muy favorablemente. Bueno, No. Yo te quería hacer una pregunta. Sí. En la guerra de Gaza, ¿qué inteligencia controla? ¿La artificial o la natural? Claro, es un despropósito todo lo que pasa en Oriente Medio. Pero, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, es una guerra hecha de drones. No cambia de continente. En la de Gaza, claramente. ¿Inteligencia natural o artificial? No, ahora mismo es natural. Pero es uno de esos oxímoronos. ¿Sabes lo que es un oxímoron, no? Un oxímoron es cuando dos palabras son contradictorias, como por ejemplo inteligencia militar. Bueno, ese era un chiste fácil. Vale. Pero entienden lo que digo, ¿no? Claro, la tragedia porque es así, ¿no? Porque aquí lo que hay no es inteligencia, hay despropósito. Luego no hay inteligencia. Yo diría que me poca. Sí. Por lo menos de la constructiva. Sí. En todo lo que está diciendo, se habla de intuición, se habla de capacidad de vocación. Yo todo el rato que está hablando de la inteligencia artificial me da la sensación que está hablando de una persona. Entonces digo, ¿dónde está el límite o dónde está? Porque al final no voy a creer que es una persona la que está ahí hablando. Sí. Entonces, la pregunta, ¿dónde está el límite? Si hay. Yo no lo tengo claro. Y además hay otras disciplinas en las que esto ya lo ha pasado. Por ejemplo, en zoología, cada vez encontramos más animales haciendo cosas que nosotros pensábamos que eran exclusivas de los humanos. Hay un ejemplo, ¿no? De algo que ha evolucionado con más tiempo. Y yo sospecho que esa va a ser la evolución de esta disciplina. La línea va a ser cada vez más y más borrosa, hasta que llegue un momento que no se vea. Y aquí yo sí apelo a un pragmatismo también, ¿eh? Es decir, mientras estamos discutiendo, pero tienen conciencia, pero tienen alma, pero tienen... No nos olvidemos que tengan o no tengan. Y este es otro detalle, solo por decirlo que... Yo nunca he querido dedicarme a la inteligencia. Y yo creo que incluso los psicólogos y la gente que se dedican y hacen esos test de inteligencia y tal, saben que las métricas de inteligencia son muy imperfectas. Que tienen condiciones culturales y que hay inteligencias múltiples, ¿verdad? Pero yo sí me he dedicado todos estos años al aprendizaje. Porque el aprendizaje sí se puede medir. Yo sí puedo medir. Si yo defino el aprendizaje como aquella cosa que hay que hacerla cuando hay que hacerla, quien la hace ha aprendido.
si hago una definición así tan de andar por casa, yo sé quién ha aprendido y quién no, y además como profesor a eso me dedico, a medir el aprendizaje de mis alumnos. Mientras estamos debatiendo estas cuestiones platónicas, esencialistas, de hasta qué punto está tocando el corazón de cómo Dios nos tocó, ¿entienden, no? Mientras estamos aprendiendo eso, están aprendiendo. Y podemos tener una idea muy avanzada sobre su naturaleza, pero lo que importa, y por eso decía lo de la mirada hacia afuera, sí es importante entenderlas por dentro, pero mucho más importante es entender cómo ven el mundo y cómo se comportan en el mundo. Otra vez lo mismo, por sus frutos las conoceréis. Entonces, sí, yo creo que va a seguir pareciendo cada vez más una persona y sí, yo creo que tal vez llega un momento en el que esa cuestión ya no sea tan importante. Yo tengo más ejemplos de eso, pero prefiero que haya preguntas. Sí. Sobre la preocupación, me parece que no es tanta la preocupación final como que la máquina se va a rebelar contra el humano. Bueno, en ciencia ficción, y a lo mejor a veces, la ciencia ficción se vuelve realidad, pero me parece que es más lo que el humano puede hacer con la inteligencia artificial, manipulándola de alguna manera. Por ejemplo, hablábamos de la guerra ahora, pues ahora le pedimos a ChatGPT 10 pues la mejor manera de destrozar una ciudad, sí, o de matar al mayor número de personas. Me parece que la preocupación puede estar más por ahí, por una parte, y por otra parte siempre quién manipula, o sea, quién le enseña a la inteligencia artificial o qué material le damos mejor. Pues el manipular también todos los deepfakes, etc., pues se ven ya, como se dice, maneras de manipular y de robar incluso las personas con medios pocos elaborados. Ya podemos imaginar si alguna persona malintencionada, si bien preparadas en este campo, pues todo lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Sí. Y efectivamente yo categorizaría eso, aunque es una preocupación absolutamente fundamental y genuina, dentro de las preocupaciones. Como he dicho antes, ¿no? Como lo del cambio del mercado laboral y tal. Sí, totalmente. De hecho, la utilización, están saliendo muchísimas teorías sociológicas del impacto que esto tiene, y efectivamente, muchas de ellas van a ser antes de la autonomía, antes de que tengan esa autonomía en la que perdamos un poco el control de lo que pasa, qué poderes fácticos las van a estar usando para crear mayor desigualdad, para estar por encima en conflictos bélicos, para estar por encima en relaciones económicas, etc. Y eso es terrible, y aún así es poca cosa comparada con lo otro, pero es terrible. Y yo creo que además también es razonable que nos preocupemos por lo que dice, porque eso es lo que nos va a tocar a nosotros ver. Lo otro viene un poquito después, tampoco mucho después, ¿eh? Yo sinceramente estoy empezando a pensar si voy a conservar mi trabajo más allá de una década. Yo no estoy nada seguro. Tal vez porque me contratan los jesuitas puedo tener un poco de esperanza, ¿no? Que dure un poco más. Pero sí, o sea, por ejemplo, por tomar algo menos violento, ¿no?, que la guerra. Si nosotros retiramos a personas del mercado de trabajo, ocurre una cosa muy buena y una mala. La buena es que las máquinas son capaces de generar recursos a un ritmo mucho mayor que el que los humanos podían, y por lo tanto puede ser que los gobiernos sean capaces de sostener rentas básicas, que tengamos un acceso más a un modo de vida básico más socialista, más socializado, más todos por igual. Pero también es cierto que aquel que necesite hacer algo, aquel que necesite llevar a cabo una empresa, lo único que va a necesitar a partir de ahora es más dinero. Porque ya no tiene una fuerza laboral con sus limitaciones, sus bajas, sus problemas, sus historias, sus derechos, sino que simplemente cuanto más dinero tenga, más fuerza laboral tiene, más consigue su objetivo.
Y eso va a acrecentar la disparidad entre ricos y pobres muchísimo más. Entonces puede ser que se dé una situación en la que la sociedad en su conjunto tenga una especie de clase media-baja muy amplia, y eso dé estabilidad a la sociedad, pero a la misma vez haya una serie de ricos que sean hiper, mega, ultra ricos, más de lo que lo han sido nunca. Y ese tipo de disparidad tampoco hemos sido testigos de ella nunca. Pero de nuevo, todo esto es tremendamente especulativo. Y en cuanto a cosas más crueles o más, pues ya ni te cuento, ¿no? Efectivamente. Mira, lo mismo, los misiles americanos por fin no matan a civiles, ¿quién sabe? ¿Saben? ¿No? Por fin, después de ¿cuánto tiempo, no? Viendo como en Irak y en Afganistán han muerto un montón de gente que no eran combatientes. Pero no, o sea, el sometimiento. Y esta es una cuestión importante. Vienen los robots, pero los robots de nuevo son lo de menos. Los robots, sí, no, ¿por qué? Porque para nosotros los robots es la primera idea. Y cuando yo pongo imágenes, lo primero que hago es ilustrar con robots, porque es la manera que tenemos de verlos reflejados. Pero son los que no se ven, son los que se desarrollan a sí mismos y están corriendo por el wifi. Esos son los que realmente nos tienen que preocupar. Los de la película Her, ¿habéis visto esa película? Que salió en 2013, cuando la ves ahora la ves con otro regusto, ¿verdad? Ya no está. No sé, hermana, si contestamos a menos. Sí, muy bien. Bueno, y además yo he dicho ahora esta cosa negativa, pero formo parte de las que están totalmente apasionadas por todas las oportunidades que nos da también la inteligencia artificial ya utilizada. Yo entiendo que, por ejemplo, a nivel de productividad, ponías el ejemplo ahora que un empleador o un innovador pues necesita más dinero porque las máquinas lo hacen. Para mí el problema se suscita cuando lo que se reemplaza es el ámbito ético. Tú decías que pueden empezar a aplicarse al derecho, a la ética, a la moral. Es decir, ahí me parece que cuando pasan de imitar a razonar, por eso se ha aguantado la guerra de Gaza. Hay un punto de inteligencia que supera a la natural. ¿sí? Cuando hay conflictos conflictos éticos, que ahí, es decir, ¿de dónde saca, por ejemplo, para reemplazar nuestro criterio de discernimiento, de elegir entre lo bueno y lo malo? Si ya no imita, sino que la misma máquina razona. Yo para cosas de productividad lo entiendo. Para conducir un coche, lo que tú dices de lo que se habla, ¿no? Pero cuando empieza a reemplazar profesiones humanistas. Tengo un ejemplo muy bueno. Les dije que me he saltado una de las 3 presentaciones, ¿no? Pues les digo de qué va brevemente. Hace 3 años yo estaba preocupado por algo que ahora es irrelevantísimo, que es lo que se llama el derecho a la explicación. El derecho a la explicación es una directiva europea que también está en otros países, pero bueno, que dice, en cuestiones de bienes públicos, el ciudadano tiene derecho a una explicación de cómo se han repartido. Es decir, yo llego al hospital y me dicen, pues mire usted, el riñón no es para usted, es para esta otra persona. ¿Por qué? Porque lo ha dicho una red neuronal. Y como la red neuronal está muy entrenada, esa clase de situación distópica, la Unión Europea, a finales de los años 10, ya se estaba adelantando y diciendo, no queremos eso. Queremos que las personas tengan derecho a una explicación por parte de un experto, un médico. Y eso era una cuestión, bueno, no se puede imaginar, Google Brain estaba sacando una división entera de gente investigando cómo mirar dentro de la red neuronal, porque de nuevo, la mirada hacia adentro, la mirada hacia adentro. ¿Cómo hacen su ética? ¿Cómo conduce un coche y cuando va a tener un accidente tiene que decidir si mata al de la acera o si mata al que está dentro? Esa ética, ¿no? Que es tan clásica también a la vez, ¿verdad? Y claro, en aquel momento yo mismo estuve trabajando en tecnologías que pudieran permitir que mirara uno dentro y saber cómo se comporta. Bueno, pues ya es irrelevante. ¿Por qué? Porque ahora se explican a sí mismas. Y se explican muy bien. Se explican mejor que un médico. Entonces,
ahora, y además tú puedes ver que lo que se explica no es lo que hace. Entonces, de pronto, bueno, por la mala noticia, efectivamente, en la medida en la que cedamos ese espacio, va a haber una ética automática que es muy problemática. Hay una serie, creo que en Amazon Prime, que se llama Justicia Artificial, que toca este tema, ¿vale? Y además es española, en fin, simpática, ¿no? De cómo el gobierno decide que los jueces tienen un ordenador que dice 80% culpable, ¿vale? Eso ya existe, de todas maneras, es una ciencia ficción. Y... se me ha ido lo último que iba a decir. Pero bueno, entienden más o menos la promesa. Efectivamente, conforme les dejemos ocupar ese espacio, estamos cediendo, y estamos cediendo ante una complejidad en la que nuestra propia ética puede que no case con esa ética. Y ahora va a venir el dilema. El dilema ¿es la ética de ellos la que deberíamos tener nosotros? ¿O somos nosotros, es decir, somos nosotros con una ética más limitada los que no estamos entendiendo un bien superior? Esto además pues se puede llevar más allá. Hay corrientes transhumanistas en filosofía que dicen, bueno, si existe una inteligencia que supera a la nuestra, que realmente enriquece al universo de una manera que da más sentido a todo lo que hay, pues no tendrá entonces sentido que nosotros seamos como los pollos, del mismo modo, o sea, que tengamos la misma consideración, esa inteligencia con nosotros que nosotros tenemos con los pollos. Es decir, que que perdamos esa relevancia. Si va a ver las cosas de una manera que cada vez que le preguntemos va a decir de forma paternalista, si te lo pudiera explicar, ¿sabes? Pues sí, quién sabe. Muy bien, pues dejamos por hoy para que nos queden más preguntas, y simplemente os convoco para el próximo jueves. Pasamos de la inteligencia artificial a la inteligencia espiritual, y tenemos una conferencia del ciclo sobre una espiritualidad para nuestro tiempo, que empezamos con la conferencia de Carlos Domínguez con ese título, una espiritualidad para nuestro tiempo. Luego nos acompañó Mariola López con de la memoria agradecida de los místicos de todos los tiempos, y ahora empezamos una serie de conferencias sobre nuevas búsquedas para esa espiritualidad que de pronto la inteligencia artificial nos está espoleando la creatividad. Y el próximo jueves tenemos, dentro de esas nuevas búsquedas, el camino del silencio. Es una de las líneas de espiritualidad muy en boga, el camino del silencio. Pues Frank Jalix, un compañero nuestro, Xavier Meloni, bueno, en esa búsqueda de encontrar el diálogo con el espíritu, con la interioridad, desde el silencio. Y nos va a acompañar María Isabel Oliver Reche. Ella es almeriense, de la provincia de Almería, no de Almería capital, es enfermera, es matrona y es doctora en antropología social y cultural. Pero la razón por la que la hemos invitado es porque nos la recomendó el mismo Pablo Dors. Ella hace parte de la red de Amigos del Desierto, fundada por este sacerdote, Pablo Dors, y cuando le invitamos a que viniera, dijo no puedo, pero ahí muy cerca vuestro tenéis a Maribel Oliver, que será la que nos hable el próximo jueves sobre la espiritualidad desde el silencio, la oración en el silencio. Pues para eso será el jueves próximo a las 7:30 de la tarde. Muchas gracias por vuestra participación en esta charla.